El sistema esquelético. El esqueleto axial. Sin los huesos no podríamos sobrevivir. Seríamos incapaces de realizar movimientos tales como caminar o asir objetos, y además el más mínimo golpe en la cabeza o el pecho podría dañar el cerebro o el corazón. Es importante familiarizarse con los nombres, las formas y las posiciones de cada hueso, ya que esto permite nombrar y ubicar otras estructuras anatómicas. Por ejemplo, la arteria radial, donde habitualmente se toma el pulso, se llama así por su cercanía con el radio, el hueso externo del antebrazo. El nombre del nervio cubital se debe a su proximidad con el cúbito, el hueso interno del antebrazo. El lóbulo frontal del cerebro se encuentra protegido por el hueso frontal. El músculo tibial anterior se encuentra cubriendo la cara anterior de la tibia. Las partes de algunos huesos sirven para ubicar estructuras dentro del cráneo y para delimitar los campos pulmonares, el corazón y los órganos abdominales y pelvianos. Divisiones del sistema esquelético. El esqueleto humano adulto está constituido por 206 huesos, la mayoría de ellos pares, con un miembro de cada par en cada lado del cuerpo. El esqueleto de los lactantes y niños presenta más de 206 huesos, ya que algunos de estos se fusionan más tarde en la vida adulta. Como ejemplo tenemos los huesos de la cadera y algunos huesos de la columna vertebral. El esqueleto se agrupa en dos grandes divisiones, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial se dispone alrededor del eje longitudinal del cuerpo, una línea imaginaria vertical que corre por el centro de gravedad del cuerpo desde la cabeza hasta el espacio entre ambos pies, incluye huesos del cráneo, huesecillos del oído, huesoioides, costillas, esternón y vértebras. El esqueleto apendicular está constituido por los huesos de los miembros superior e inferior y los huesos que forman las cinturas que unen las extremidades con el esqueleto axial. Desde el punto de vista funcional, los huesecillos del oído medio, que vibran en respuesta a las oscilaciones del aire que mueven la membrana del tímpano, no son parte ni del esqueleto axial ni del apendicular, pero se los considera por convención como parte del esqueleto axial. El estudio del sistema esquelético se organizará alrededor de estas dos divisiones, poniendo énfasis en la interrelación entre los huesos del cuerpo. Este capítulo se centra en el estudio del esqueleto axial, comenzando con los huesos del cráneo, la columna vertebral y el tórax. Tipos de huesos. Casi todos los huesos del cuerpo pueden clasificarse en 5 tipos principales según su forma: largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. En los huesos largos predomina la longitud sobre el ancho, tienen una diáfisis y un número variable de terminaciones denominadas epífisis y están ligeramente curvados para darles resistencia. Un hueso curvo absorbe el estrés del peso del cuerpo en distintos puntos para que haya una distribución más uniforme de la carga. Si los huesos fueran rectos, el peso del cuerpo no se distribuiría en forma homogénea y el hueso se fracturaría con mayor facilidad. Los huesos largos están conformados mayormente por tejido óseo compacto a nivel de la diáfisis y tejido óseo esponjoso a nivel de las epífisis. Los huesos largos varían notablemente en su longitud y comprenden los huesos del muslo, fémur, pierna, tibia y peroné, brazo húmero, antebrazo, cúbito y radio y los dedos de las extremidades superiores e inferiores, falanges. Los huesos cortos tienen una forma cúbica y su longitud y ancho son casi iguales. Están constituidos por tejido óseo esponjoso excepto en su superficie, donde se halla una fina capa de tejido óseo compacto. Los huesos cortos se encuentran en el carpo, muñeca, excepto el hueso pisiforme que es sesamoideo, y en el tarso, tobillo, excepto el hueso calcáneo que es un hueso irregular. Los huesos planos son generalmente delgados y están compuestos por dos capas paralelas de tejido óseo compacto separadas por una capa de tejido óseo esponjoso. Ofrecen y proveen una extensa superficie para las inserciones musculares. En este grupo encontramos los huesos del cráneo, que protegen al cerebro, el esternón y las costillas, que protegen los órganos de la caja torácica, y las escápulas. Los huesos irregulares tienen formas complejas, lo cual no permite encuadrarlos en las clasificaciones anteriores.
Presentan una distribución de tejido compacto y esponjoso variada. Como ejemplos tenemos las vértebras, huesos coxales, algunos huesos de la cara y el calcáneo. Los huesos sesamoideos se desarrollan en el interior de tendones sometidos a considerable fricción, tensión y estrés mecánico, como los de las palmas y las plantas. Su número puede variar de persona a persona y no siempre están completamente osificados. En general miden pocos milímetros de diámetro. Una importante excepción a esta regla son las rótulas o patelas, huesos sesamoideos más grandes localizados en el interior del tendón del cuádriceps femoral que en general se encuentran en todas las personas. Funcionalmente, los huesos sesamoideos protegen a los tendones del desgaste excesivo y de los desgarros y a menudo cambian la dirección de la fuerza de tracción sobre el tendón, lo cual mejora el aprovechamiento mecánico de la articulación. Orificios y depresiones, sitios que permiten el pasaje de tejidos blandos, nervios, vasos sanguíneos, ligamentos, tendones, o la formación de articulaciones. Fisura. Pequeña hendidura entre partes adyacentes de dos o más huesos, atravesada por vasos sanguíneos y nervios. Foramen. Orificio a través de la cual pasan vasos sanguíneos, nervios o ligamentos. Fosa. Depresión poco profunda. Surco. Ranura sobre la superficie de un hueso donde descansan vasos sanguíneos, nervios o tendones. Meato. Orificio tubular. Si se considera la ubicación en vez de la forma, se puede considerar una clase adicional, la de los huesos suturales o bormianos. Estos son pequeños huesos ubicados en las suturas, articulaciones inmóviles, por ejemplo entre algunos huesos craneales. Su número varía notablemente de persona a persona. La médula ósea roja solo aparece en huesos planos como las costillas, el esternón y el cráneo, en huesos irregulares como las vértebras y coxales, en las epífisis praximales de los huesos largos como el húmero y el fémur, y en algunos huesos cortos. En los huesos existen dos tipos principales de accidentes óseos: 1. Depresiones y orificios, que forman articulaciones y permiten el pasaje de tejidos blandos, y 2. Apófisis, de proyecciones o prominencias que ayudan a formar ciertos tipos de articulaciones o sirven como puntos de inserción de ligamentos y tendones. Cráneo. El cráneo, con sus 22 huesos, descansa en el extremo superior de la columna vertebral. Sus huesos se dividen en dos grupos, huesos del cráneo y huesos de la cara. Los huesos del cráneo propiamente dichos conforman la cavidad craneal que encierra y protege al cerebro. Los 8 huesos craneales son el frontal, los 2 parietatales, los 2 temporales, el occipital, el esfenoides y el etmoides. La cara está formada por los 14 huesos faciales, 2 huesos nasales, 2 maxilares superiores, 2 cigomáticos o malares, la mandíbula o maxilar inferior, 2 lagrimales, 2 palatinous, 2 cornetes y el vómer. Funciones y características generales. Además de la cavidad craneal, estos huesos conforman pequeñas cavidades abiertas al exterior, como la cavidad nasal o las órbitas. Algunos huesos de la cabeza contienen también cavidades denominadas senos paranasales, que están tapizadas por mucosas y que se comunican con la cavidad nasal. Otras pequeñas cavidades dentro del cráneo albergan estructuras relacionadas con la audición y el equilibrio. Aparte de los huesecillos involucrados en la audición y que se ubican en los huesos temporales, la mandíbula es el único hueso craneofacial móvil. La mayoría de los huesos del cráneo están unidos entre sí por articulaciones fijas denominadas suturas, que son especialmente discernables en la superficie externa del cráneo. La cabeza ósea tiene muchos accidentes topográficos como forámenes y fisuras por los que pasan elementos vasculares y nerviosos. Se darán los nombres de los accidentes más importantes a medida que se avance en la descripción de cada hueso. Además de su función protectora del cerebro, los huesos craneales estabilizan las posiciones del cerebro, los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios mediante la fijación de las meninges en sus superficies internas.
La superficie externa de los huesos del cráneo provee una extensa área de inserción a los músculos que mueven distintas partes de la cabeza. Estos huesos sirven de inserción para algunos músculos encargados de la expresión facial, como el ceño fruncido de concentración que debe tener al estar leyendo este libro. Los huesos faciales conforman el armazón de la cara y proveen el soporte para los orificios de entrada de los tubos digestivo y respiratorio. Los huesos craneales y faciales en conjunto proporcionan soporte y protección a los delicados órganos de la visión, el gusto, la audición, el olfato y el equilibrio. Órbitas. 7 huesos del macizo craneofacial se juntan para formar la órbita, que contiene el globo ocular y sus estructuras asociadas. Los 3 huesos craneanos de la órbita son el frontal, el esfenoides y el etmoides. Los 4 huesos faciales de la órbita son el palatino, el cigomático, el lagrimal y los maxilares. Las órbitas tienen forma piramidal y presentan 4 regiones que convergen en la porción posterior. 1. El techo o pared superior de la órbita está formada por partes de los huesos frontal y esfenoides. 2. La pared lateral o externa de la órbita está formada por partes de los huesos cigomático y esfenoides. 3. El piso o pared inferior de la órbita está formada por partes de los huesos cigomático, maxilar superior y palatinous. 4. La pared interna o medial está formada por partes de los maxilares, lagrimal, etmoides y esfenoides. Asociados con cada órbita hay 5 aperturas. 1. El conducto, agujero, óptico en la unión entre el techo y la pared interna. 2. La fisura orbitaria superior, hendidura esfenoidal, en el ángulo superolateral del vértice. 3. La fisura orbitaria inferior, hendidura esfenomaxilar, en la unión entre la pared lateral y el piso. 4. El foramen supraorbitario en la porción medial del borde supraorbitario del hueso frontal. 5. El surco lagrimal en el hueso lagrimal. Forámenes. Ya hemos mencionado la mayoría de los forámenes del cráneo en las descripciones correspondientes de los huesos del cráneo y de la cara. Como adelanto de lo que se verá para otros sistemas y aparatos, como el nervioso o el cardiovascular, se describen los elementos más importantes que atraviesan mencionados forámenes. Características propias del cráneo. Los huesos del cráneo tienen características que no existen en otros huesos del cuerpo. Entre ellas las suturas, los senos paranasales y fontanelas. Suturas. Una sutura es una articulación inmóvil en el adulto, que se encuentra únicamente entre los huesos del cráneo y permite mantenerlos unidos entre sí. Las suturas en el cráneo de los lactantes y los niños generalmente son móviles. Los nombres de muchas suturas provienen de los huesos que unen. Por ejemplo, la sutura frontocigomática está entre el hueso frontal y el cigomático. De forma similar, la sutura esfenoparietal está entre el esfenoides y el parietal. Sin embargo, en otros casos los nombres de las suturas no son tan evidentes. De las numerosas suturas que se encuentran en el cráneo vamos a identificar las 4 más destacadas. 1. La sutura coronal, en forma de corona, que une el frontal con los paraiatals, también llamada frontoparietal. 2. La sutura sagital, en forma de saeta, que une ambos paraiatals en la línea media superior del cráneo. Su nombre se debe a que en los lactantes, antes de que los huesos craneanos estén firmemente unidos, las suturas y las fontanelas asociadas forman una imagen que se parece a una flecha. También llamada interparietal. 3. La sutura lambdoidea une los dos paraiatals con el hueso occipital. El nombre de esta sutura se debe a que se parece a la letra griega lambda. Pueden aparecer huesos naturales tanto en la sutura sagital como en la lambdoidea. También llamada parieto occipital. 4. Las suturas escamosas unen los huesos temporales con los parietales en la cara lateral del cráneo. Senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades ubicadas en ciertos huesos del cráneo y la cara cerca de la cavidad nasal. Los senos paranasales están recubiertos por una mucosa que se continúa con la que recubre la cavidad nasal. Los huesos que contienen senos paranasales son el frontal, el esfenoides, el etmoides y los huesos maxilares. Además de la producción de moco,
los senos paranasales actúan como una caja de resonancia para el sonido cuando una persona habla o canta. Fontanelas. El esqueleto de un embrión está constituido por cartílago o tejido mesenquimatoso dispuesto en capas en forma de láminas que parecen membranas con la forma de los huesos en los que se convertirán. La osificación ocurre en forma gradual. El hueso reemplaza la mayoría del cartílago y el mesénquima. En el momento del nacimiento, existen espacios formados por tejido mesenquimatoso denominados fontanelas entre los huesos del cráneo. Las fontanelas son áreas de mesénquima no osificado. Al final serán reemplazadas por hueso gracias a osificación intramembranosa y se formarán así las suturas. Funcionalmente, las fontanelas le dan al cráneo fetal la flexibilidad necesaria para adaptarse al tamaño del canal del parto, y en la vida posnatal permiten el rápido crecimiento del cerebro durante la infancia. Si bien un lactante puede tener muchas fontanelas en el nacimiento, 6 de ellas presentan forma y localización constantes. O la fontanela anterior es impar y la más grande, se ubica en la línea media, entre ambos huesos parietal y el frontal. Tiene una forma aproximadamente romboidal. Generalmente se cierra entre los 18 y 24 meses de vida. O la fontanela posterior es impar y está ubicada en la línea media entre ambos huesos parietal y el occipital. Generalmente se cierra a los 2 meses de edad, debido a que es más pequeña que la anterior. O las fontanelas anterolaterales o esfenoidales están ubicadas en la parte lateral del cráneo, entre los huesos frontal, parietal, temporal y esfenoides. Son pequeñas y de forma irregular. Normalmente se cierran alrededor de los 3 meses de edad. O las fontanelas mastoideas o posterolaterales se localizan lateralmente entre los huesos parietal, occipital y temporal y son de forma irregular. Empiezan a cerrarse entre el primero y segundo mes del nacimiento, aunque su cierre no está completo hasta los 12 meses. El grado de cierre de las fontanelas ayuda al médico a medir el grado de desarrollo del encéfalo. Además, la fontanela anterior sirve como referencia para la extracción de sangre del seno sagital superior para análisis de laboratorio. Hueso hioides. El hueso hioides es un hueso impar que tiene la particularidad de ser un componente del esqueleto axial que no se articula con ningún otro hueso. Más bien se encuentra suspendido de la apófisis estiloides del temporal mediante ligamentos y músculos. Ubicado en la porción anterior del cuello entre la mandíbula y la laringe, el hueso hioides sostiene la lengua brindando inserción a algunos de sus músculos y a los músculos del cuello y de la faringe. El hueso hioides está formado por una porción horizontal, que es el cuerpo, y 2 proyecciones en cada lado, que son las astas menores y mayores. El hueso hioides, los cartílagos laríngeos y la tráquea son las estructuras que sufren fracturas en los casos de estrangulación. Por eso se estudian cuidadosamente en las autopsias cuando se sospecha una estrangulación. Columna vertebral. Identificar las regiones y las curvaturas normales de la columna vertebral y describir sus características estructurales y funcionales. La columna vertebral, también llamada raquis o espina dorsal, representa alrededor de 2/5 partes de la longitud del cuerpo y está compuesta por una serie de huesos llamados vértebras. La columna vertebral, el esternón y las costillas forman el esqueleto del tronco. La columna vertebral está constituida por hueso y tejido conectivo que rodea y protege a la médula espinal compuesta por tejido nervioso y conectivo. Tiene una longitud promedio de 71 centímetros en el hombre adulto y 61 centímetros en la mujer adulta, y funciona como una vara fuerte y flexible con elementos que pueden movilizarse hacia adelante, hacia atrás, lateralmente y también rotar sobre su eje. Además de su función protectora de la médula espinal, sirve de soporte a la cabeza y es el sitio de inserción de las costillas, de la cintura pelviana y los músculos de la espalda. Al comienzo del desarrollo, el número total de vértebras es de 33. Durante el crecimiento de una persona algunas vértebras en la región sacra y coxígea se fusionan y, como resultado, la columna vertebral del adulto tiene 26 vértebras. Estas tienen la siguiente distribución. O 7 vértebras cervicales, en la región del cuello. O 12 vértebras torácicas,
en la región posterior de la caja torácica. O 5 vértebras lumbares, que son el soporte de la porción inferior de la espalda. O un hueso sacro, formado por 5 vértebras sacras fusionadas. O un hueso coxis formado por las 4 vértebras coxígeas fusionadas. Las vértebras cervicales, dorsales y lumbares son móviles, mientras que el sacro y el coxis son huesos inmóviles. Estos puntos se estudian en detalle más adelante. Curvatura normal de la columna vertebral. En la vista de perfil, la columna vertebral del adulto muestra 4 curvas suaves denominadas curvaturas normales. Con respecto a la región anterior del cuerpo, las curvaturas cervical y lumbar son convexas, lordosis, mientras que las curvaturas torácica y sacra son cóncavas, cifosis. Estas curvaturas de la columna vertebral aumentan su resistencia, ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo en posición erecta, absorben el impacto cuando una persona camina y protegen a las vértebras de las fracturas. El feto tiene una única concavidad anterior. La curvatura cervical se desarrolla para el tercer mes de vida, cuando el lactante empieza a mantener la cabeza erguida. Más adelante, cuando el niño se sienta, para y camina, se desarrolla la curvatura lumbar. Las curvaturas torácica y sacra se denominan primarias, ya que se desarrollan en vida fetal, mientras que las curvaturas cervical y lumbar se denominan secundarias porque se forman varios meses después del nacimiento. Todas las curvaturas están completamente desarrolladas para los 10 años de edad. Sin embargo, las curvaturas secundarias pueden desaparecer progresivamente en los ancianos. Existen muchos fenómenos que pueden provocar el desarrollo de curvaturas más pronunciadas o una desviación lateral en la columna vertebral, originando curvaturas anormales. 3 de estas curvaturas anormales: cifosis, lordosis y escoliosis. Discos intervertebrales. Los discos intervertebrales se encuentran entre 2 cuerpos vertebrales adyacentes, desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro. Cada disco presenta un aro fibroso externo constituido por fibrocartílago, denominado anillo fibroso, que rodea a una sustancia blanda, pulposa, muy elástica llamada núcleo pulposo. Los discos hacen que la articulación sea más fuerte, posibilitan varios movimientos de la columna vertebral y absorben el impacto vertical. Debido a la compresión, los discos se van y ensanchando, con la edad, el núcleo pulposo se torna duro y menos elástico. La disminución del espesor de los discos y la compresión de las vértebras generan una pérdida de la altura con la edad. Partes de una vértebra típica. Las vértebras de diferentes regiones de la columna vertebral varían en tamaño, forma y ciertos detalles, pero tienen suficientes características en común para poder hacer la descripción de una vértebra típica. Una vértebra típica tiene un cuerpo, un arco vertebral y varias apófisis. Cuerpo. El cuerpo vertebral se encuentra en la porción anterior, es grueso y con forma discoide. Es la porción que soporta el peso de la vértebra. Sus caras superior e inferior son rugosas debido a la inserción de los discos cartilaginosos intervertebrales. Las caras anterior y laterales presentan agujeros nutricios por donde penetran los vasos sanguíneos que aportan nutrientes y oxígeno al hueso y retiran el dióxido de carbono y otros productos de desecho. Arco vertebral. Está formado por 2 apófisis cortas y gruesas llamadas pedículos que se proyectan hacia atrás desde el cuerpo vertebral y se unen con la lámina plana para formar el arco vertebral. El arco vertebral se extiende hacia atrás desde el cuerpo vertebral, y estas 2 estructuras en conjunto rodean la médula espinal delimitando el foramen o agujero vertebral. El agujero vertebral contiene, además de la médula espinal, tejido adiposo, tejido conectivo areolar y vasos sanguíneos. En conjunto, todos los agujeros vertebrales de todas las vértebras forman el conducto vertebral o espinal. Los pedículos presentan indentaciones superiores e inferiores denominadas escotaduras vertebrales. Estas escotaduras están enfrentadas una sobre otra y forma entre ambas vértebras adyacentes una apertura a ambos lados de la columna vertebral. Estas aperturas son los forámenes o agujeros intervertebrales, que permiten el pasaje de los nervios espinales a las diferentes regiones del cuerpo. Apófisis.
7 apófisis nacen del arco vertebral. Las apófisis transversas se extienden desde el punto de unión de la lámina y el pedículo hacia afuera y a cada lado. La apófisis espinosa es única y se proyecta hacia atrás desde la unión de las láminas. Estas 3 apófisis sirven como sitios de inserción muscular. Las 4 apófisis restantes forman articulaciones con otras vértebras adyacentes. Las 2 apófisis articulares superiores se articulan con los 2 apófisis articulares inferiores de la vértebra que se encuentra inmediatamente por encima. A su vez, las 2 apófisis articulares inferiores de esa vértebra se articulan con las apófisis articulares superiores de la vértebra que está inmediatamente por debajo. Las superficies articulares de estas apófisis, llamadas carillas, están recubiertas por cartílago hialino. Las articulaciones formadas entre cuerpos vertebrales y carillas articulares se llaman articulaciones intervertebrales. Regiones de la columna vertebral. Se pasan a describir ahora las 5 regiones de la columna vertebral, comenzando por la región superior y continuando hacia la inferior. Nótese que las vértebras están numeradas en cada sector en una secuencia de arriba hacia abajo. Al observar el esqueleto de la columna vertebral se observa que la transición de una región a otra no es abrupta sino gradual, una característica que contribuye a que las vértebras ajusten entre sí. Región cervical. Los cuerpos de las vértebras cervicales, C1, C7, son más pequeños que los del resto de las vértebras, a excepción de las que forman el coxis. Los arcos vertebrales, sin embargo, son más grandes. Todas las vértebras cervicales presentan 3 forámenes, el vertebral y 2 transversos. El foramen vertebral en este sector es el más grande de la columna vertebral, ya que contiene al ensanchamiento cervical de la médula espinal. Cada apófisis cervical transversa contiene un foramen o agujero transverso por donde pasan la arteria vertebral y la vena y nervio homónimos. La apófisis espinosa de C2 hasta C7 es a menudo bífida, o sea, dividida en 2 partes. Las 2 primeras vértebras cervicales difieren considerablemente del resto. El Atlas, C1, denominada así por el personaje mitológico Atlas que sostenía el mundo sobre sus espaldas, es la primera vértebra cervical ubicada inmediatamente por debajo del cráneo. El Atlas es un anillo de hueso con 2 arcos, uno anterior y otro posterior y 2 grandes masas laterales. Carece de cuerpo y de apófisis espinosa. Las superficies superiores de las masas laterales, denominadas carillas articulares superiores, son cóncavas. Estas se articulan con los cóndilos occipitales formando la articulación atlanto-occipital. Estas articulaciones permiten realizar el típico movimiento de afirmación con la cabeza. Las superficies inferiores de las masas laterales, las carillas articulares inferiores, se articulan con la segunda vértebra cervical. La apófisis transversa y los forámenes transversos del atlas son particularmente grandes. La segunda vértebra cervical, C2, el axis, a diferencia de la anterior sí presenta un cuerpo. Tiene una apófisis en forma de clavija denominada apófisis odontoides, que se proyecta hacia arriba a través de la porción anterior del foramen vertebral del atlas. La apófisis forma un eje o pivote alrededor del cual rotan tanto el atlas como la cabeza. Esta disposición permite el movimiento de la cabeza de lado a lado, como cuando uno dice que no. La articulación formada por la cara anterior de la apófisis odontoides y la cara posterior del arco anterior del atlas se denomina articulación atlantoaxoidea. En algunos casos de traumatismo cráneoencefálico, la apófisis odontoides puede impactar contra el bulbo raquídeo. Este tipo de lesión es la causa habitual de muerte en las lesiones cervicales por latigazo. La tercera a la sexta vértebra cervical, C3-C4, corresponde en el patrón estructural ya descrito para una vértebra típica. La séptima vértebra cervical, C7, llamada vértebra prominente, es algo diferente. Se puede ver y palpar su apófisis espinosa en la base del cuello. Región torácica. Las vértebras torácicas, T1-T12, son considerablemente más grandes y resistentes que las vértebras cervicales. Además, las apófisis espinosas de T1 y T2 son largas,
aplanadas lateralmente y están dirigidas hacia abajo. En contraste, las apófisis espinosas de T11 a T121 son más cortas, gruesas y se proyectan más hacia atrás. Comparadas con las vértebras cervicales, las torácicas tienen apófisis transversas más largas y más grandes. La característica que diferencia a las vértebras dorsales del resto es que se articulan con las costillas. Excepto por T11 y T12, las apófisis transversas presentan carillas articulares que se articulan con los tubérculos costales. Los cuerpos de las vértebras torácicas presentan fositas costales para las cabezas de las costillas. Las articulaciones entre la columna torácica y las costillas se denominan articulaciones costovertebrales, y se encuentran a ambos lados de cada vértebra. T1 tiene una carilla articular superior y una hemicarilla articular inferior. T21 T7 tienen hemicarillas superiores e inferiores y T10 tiene fositas costales superiores. Los movimientos de la región torácica están limitados por la unión de las costillas al esternón. Región lumbar. Las vértebras lumbares, L1-L5, son las más grandes y fuertes de la columna vertebral, debido a que el porcentaje del peso corporal soportado por las vértebras aumenta hacia la región inferior. Sus proyecciones son cortas y gruesas. Las apófisis articulares superiores se orientan más hacia la línea media que hacia arriba, y las apófisis articulares inferiores se dirigen más hacia afuera que hacia abajo. Las apófisis espinosas tienen forma de cuadrilátero, son gruesas y anchas y se proyectan casi rectas hacia atrás. Las apófisis espinosas están bien adaptadas para la inserción de los grandes músculos de la espalda. Sacro. El sacro es un hueso triangular formado por la fusión de las 5 vértebras sacras, siglo I, siglo V. Las vértebras sacras se comienzan a fusionar entre los 16 y 18 años de edad, completándose este proceso para alrededor de los 30 años. Colocado en la porción posterior de la cavidad pelviana entre ambos huesos coxales, el sacro sirve de fuerte cimiento de la cintura pelviana. El sacro femenino es más corto, ancho y más curvo entre siglo II y siglo III que el sacro masculino. La concavidad anterior del sacro mira hacia la cavidad pelviana. Presenta una superficie lisa y contiene 4 líneas transversales que marcan la unión entre los cuerpos vertebrales. En la terminación de esas líneas hay 4 pares de forámenes o agujeros sacros anteriores. La porción lateral de la superficie superior del sacro tiene una superficie lisa llamada ala sacra, que está formada por la fusión del proceso transverso de la vértebra sacra, siglo I. La superficie convexa posterior del sacro contiene la cresta sacra media, formada por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras superiores, la cresta sacra lateral, fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras, y 4 pares forámenes sacros posteriores. Estos últimos se comunican con los forámenes sacros anteriores y permiten el pasaje de nervios y vasos sanguíneos. El conducto sacro es una continuación del conducto vertebral. Las láminas de la quinta vértebra sacra, y a veces de la cuarta, fallan en su fusión. Esto deja una entrada inferior al conducto vertebral denominada hiato sacro. A cada lado del hiato sacro se encuentran las astas del sacro, las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra sacra. Estos están conectados por ligamentos al coxis. La estrecha porción inferior del sacro se conoce como vértice. La porción superior más ancha se denomina base. La proyección anterior del borde de la base se denomina promontorio sacro, y es uno de los puntos utilizados para medir la pelvis. En las 2 superficies laterales el sacro presenta una gran superficie auricular en forma de oreja que se articula con el ailian de cada coxal formando la articulación sacroilíaca. Detrás la superficie auricular hay una superficie rugosa, la tuberosidad sacra, que contiene depresiones para la inserción de ligamentos. La tuberosidad sacra se une con los coxales formando la articulación sacroilíaca. La apófisis articular superior del sacro se articula con la apófisis articular inferior de la quinta vértebra lumbar, y la base del sacro se articula con el cuerpo de la quinta lumbar formando la articulación lumbosacra. Coxis. El coxis, al igual que el sacro, tiene forma triangular.
Generalmente está formado por la fusión de las 4 vértebras coxígeas como CO1-CO4. Las vértebras coxígeas se fusionan más tardíamente que las sacras, entre los 20 y los 30 años de edad. La superficie dorsal del cuerpo del coxis, 2 grandes astas coxígeas que se conectan a través de ligamentos con las astas del sacro. Las astas del coxis están formadas por los pedículos y las apófisis articulares superiores de la primera vértebra coxígea. Sobre las superficies laterales del coxis hay una serie de apófisis transversas de las cuales el primer par es el más grande. El coxis se articula por arriba con el vértice del sacro. En las mujeres, el coxis apunta más hacia abajo para permitir el pasaje del feto durante el parto, en el hombre apunta hacia adelante. Tórax. El término tórax se refiere a todo el pecho. La porción esquelética del tórax, la caja torácica, es una caja ósea formada por el esternón, los cartílagos costales, las costillas y los cuerpos de las vértebras torácicas. La caja torácica es más estrecha en su porción superior y más ancha en su porción inferior y es aplanada de adelante hacia atrás. Encierra y protege a los órganos del tórax y de la región superior del abdomen y provee soporte para los huesos de la cintura escapular y los miembros superiores. Esternón. El esternón es un hueso plano, delgado, localizado en el centro de la pared anterior del tórax, que mide alrededor de 15 centímetros y está constituido por 3 partes. La porción superior es el manubrio, la media y más larga es el cuerpo y la inferior y más chica es el apéndice o apófisis sifoides. Los segmentos del esternón se encuentran completamente fusionados para los 25 años de edad y los puntos de fusión están marcados por líneas transversales. La unión del manubrio y el cuerpo forma el ángulo esternal, de Lewis. El manubrio tiene una depresión en la superficie superior, la escotadura yugular o supraesternal. Por fuera de la escotadura yugular se encuentran las escotaduras claviculares, que se articulan con los tercios internos de las clavículas formando las articulaciones esternoclaviculares. El manubrio esternal, además, se articula con los cartílagos costales de la primera y segunda costilla. El cuerpo del esternón se articula directa o indirectamente con los cartílagos costales de la segunda a la 10ª costillas. La apófisis sifoides está constituida por cartílago hialino durante la infancia y niñez, no completa su osificación hasta los 40 años. La apófisis sifoides no se articula con ningún cartílago costal, sino que sirve de inserción para algunos músculos abdominales. La posición incorrecta de las manos de un rescatador en una maniobra de reanimación cardipulmonar, RCP, puede fracturar la apófisis sifoides e introducirla dentro de órganos internos. Durante la cirugía cardíaca el esternón puede seccionarse a lo largo de la línea media y las 2 mitades separarse para permitir que el cirujano acceda a los órganos de la cavidad torácica como el timo, el corazón y los grandes vasos del corazón. Luego de la cirugía, las mitades del esternón se vuelven a unir mediante sutura de alambre. Costillas. 12 pares de costillas otorgan soporte estructural a ambos lados de la cavidad torácica. Las costillas incrementan su longitud desde la primera hasta la 7ª y luego son cada vez más cortas hasta llegar a la 12ª. Cada costilla se articula en el extremo posterior con su correspondiente vértebra torácica. Los primeros 7 pares de costillas se insertan directamente en el esternón a través de una tira de cartílago hialino denominada cartílago costal. Los cartílagos costales contribuyen a la elasticidad de la caja torácica y evitan la fractura del esternón y de las costillas en caso de traumatismo torácico. Las costillas que tienen cartílagos costales y se insertan directamente en el esternón reciben el nombre de costillas verdaderas, vertebroesternales. Las articulaciones entre las costillas verdaderas y el esternón se denominan costoesternales. Los restantes 5 pares de costillas se llaman costillas falsas, ya que sus cartílagos costales se insertan indirectamente en el esternón o no se insertan en él. Los cartílagos de la 8ª, la 9ª y la 10ª costilla se unen entre ellos y con el cartílago de la 7ª costilla. Estas costillas falsas también se llaman vertebrocondrales. Los pares de costillas 11 y 12 son costillas falsas denominadas costillas flotantes, vertebrales, ya que sus cartílagos
Costales no tienen inserción de ningún tipo en el esternón. Estas costillas se articulan solo en su región posterior con las vértebras torácicas. La inflamación de uno o más cartílagos costales se denomina costocondritis y se caracteriza por dolor espontáneo y a la palpación en la pared anterior del pecho, que se puede irradiar. Las partes de una costilla típica, de la tercera a la novena, son las siguientes. La cabeza es una proyección en el extremo posterior de la costilla. La carilla articular de la cabeza se articula con la fosita costal de una vértebra o con las fositas de dos vértebras adyacentes, constituyendo la articulación costovertebral. El cuello es una porción más angosta ubicada al lado la cabeza. El tubérculo es una protuberancia en la superficie posterior de la costilla entre la cabeza y el cuello. En la porción no articular del tubérculo se inserta un ligamento, costotransverso lateral, que lo une a la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. La porción articular del tubérculo se articula con la carilla articular de la apófisis transversa, fosita costal. Estas articulaciones también forman parte de la articulación costovertebral. El cuerpo es la porción principal de la costilla. A una corta distancia desde el tubérculo articular hay un cambio abrupto en la curvatura del cuerpo costal. Este punto se denomina ángulo costal. En la superficie interna de la costilla hay un surco costal que protege los vasos sanguíneos y un pequeño nervio. En resumen, la porción posterior de la costilla se conecta con la vértebra torácica correspondiente a través de su cabeza y la porción articular del tubérculo. La carilla de la cabeza se articula con la fosita costal en el cuerpo de una vértebra o con las fositas de dos vértebras adyacentes. La porción articular del tubérculo se articula con la carilla de la apófisis transversa de la correspondiente vértebra. Los espacios entre costillas, denominados espacios intercostales, están ocupados por los músculos, vasos sanguíneos y nervios intercostales. A través de estos espacios se puede acceder quirúrgicamente con facilidad a los pulmones y otros órganos dentro de la cavidad torácica. Para crear una separación mayor entre costillas se pueden utilizar separadores costales especiales. Los cartílagos costales son lo suficientemente elásticos en los jóvenes para permitir una flexión considerable de las costillas sin que se fracturen. Sistema esquelético. Esqueleto apendicular. Cintura escapular, hombro. El cuerpo humano presenta dos cinturas escapulares que unen los huesos de los miembros superiores al esqueleto axial. Cada una de estas cinturas escapulares consta de una clavícula y una escápula. La clavícula se encuentra por delante y se articula con el manubrio del esternón formando la articulación esternoclavicular. La escápula se articula con la clavícula en la articulación acromioclavicular y con el húmero en la articulación glenohumeral. La cintura escapular no se articula con la columna vertebral y se mantiene en su posición gracias a la acción de las inserciones musculares. Clavícula. La clavícula, hueso fino en forma de S, yace en forma horizontal a lo largo de la región anterior del tórax, por encima de la primera costilla. El hueso presenta forma de S gracias a su porción medial convexa por delante y a su porción lateral cóncava por delante. El extremo medial, llamado extremidad esternal, es redondeado y se articula con el manubrio del esternón para formar la articulación esternoclavicular. El extremo lateral ancho y plano, o extremidad acromial, se articula con el acromion de la escápula para formar la articulación acromioclavicular. El tubérculo conoideo en la cara inferior de su porción lateral es el sitio de inserción del ligamento homónimo, que une la clavícula con la escápula. Como su nombre lo indica, la impresión del ligamento costoclavicular en la cara inferior del extremo esternal ofrece la inserción del ligamento costoclavicular, E1 cual une la clavícula con la primera costilla. Escápula. Cada escápula u omóplato es un hueso grande, triangular y plano, situado en la parte posterior del tórax en la región comprendida entre la segunda y la séptima costilla. Una cresta denominada espina atraviesa diagonalmente la cara posterior del cuerpo triangular y angosto de la escápula. El extremo lateral de la espina se continúa como una expansión plana denominada acromion, que puede palparse fácilmente en el extremo superior del hombro.
Los sastres miden el largo del miembro superior desde el acromion. Por debajo del acromion hay una depresión poco profunda, la cavidad glenoidea, donde se articula la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral. El extremo delgado de la escápula cercano a la columna vertebral se denomina borde medial. El extremo fino de la escápula próximo al brazo se llama borde lateral. Los bordes medial y lateral se unen en el ángulo inferior. El extremo superior de la escápula es llamado el borde superior, el cual se une al borde medial en el ángulo superior. La escotadura de la escápula es una muesca que se encuentra en el borde superior por donde pasa el nervio supraescapular. En el extremo lateral del borde superior de la escápula hay una proyección de la cara anterior denominada apófisis coracoides, en la cual se insertan los siguientes músculos: pectoral menor, coracobraquial y bíceps braquial y ligamentos coracoacromial, conoide y trapezoide. Por arriba y por debajo de la espina en la cara posterior de la escápula, se ven dos fosas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, respectivamente. Ambas actúan como sitio de inserción para los tendones de los músculos supraespinoso e infraespinoso del hombro. En la cara anterior de la escápula hay una zona levemente excavada llamada fosa subescapular, también es sitio de inserción para tendones de los músculos del hombro. Esqueleto apendicular, miembro o extremidad superior. Cada miembro superior presenta 30 huesos en 3 locaciones distintas. 1. El húmero en el brazo. 2. El cúbito y el radio en el antebrazo. 3. Los 8 carpianos en el carpo, los 5 metacarpianos en el metacarpo y las 14 falanges en la mano. Húmero. El húmero, hueso del brazo, es el más grande y largo del miembro superior. Se articula en el extremo proximal con la escápula y a nivel distal, en el codo, con 2 huesos, el cúbito y el radio. El extremo proximal del húmero tiene una cabeza redondeada que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula formando la articulación glenohumeral. Distal a la cabeza se encuentra el cuello anatómico, que tiene el aspecto de surco oblicuo. El tubérculo mayor o troquíter es una proyección lateral y distal al cuello anatómico. Es el accidente óseo palpable más lateral del hombro. El tubérculo menor o troquín se proyecta hacia adelante. Entre los dos tubérculos 56 se encuentra un canal denominado surco intertubercular. El cuello quirúrgico es la parte estrecha, distal a los tubérculos, donde la cabeza se afina hacia el cuerpo del húmero, se denomina así debido a que es una zona frecuente de fractura. El cuerpo del húmero es aproximadamente cilíndrico en su extremo proximal, pero se torna triangular en forma gradual hasta volverse plano y ancho hacia su extremo distal. Lateralmente, en la porción medial del cuerpo, se encuentra una zona rugosa en forma de V llamada tuberosidad deltoidea. Esta área actúa como sitio de inserción para los tendones del músculo deltoides. El extremo distal del húmero tiene varios accidentes. El capítulo o cóndilo humeral es una prominencia redondeada en la parte lateral del meso que se articula con la cabeza del radio. La fosa radial es una depresión anterior que aloja la cabeza del radio cuando el antebrazo se encentra totalmente flexionado. La tróclea, de localización medial al cóndilo humeral, presenta forma de carrete y se articula con el cúbito. La fosa coronoidea es una depresión anterior que recibe la apófisis coronoides del cúbito cuando el antebrazo se encuentra completamente flexionado. La fosa olecraneana es la depresión posterior que aloja al olecranon del cúbito cuando el antebrazo se encuentra extendido. Los epicóndilos medial y lateral son proyecciones presentes en ambos lados del extremo distal del húmero y proveen sitio de inserción a la mayoría de los tendones de los músculos del antebrazo. El nervio cubital, que provoca un dolor comparable al causado por una corriente eléctrica al golpearse el codo, puede palparse fácilmente al mover un dedo sobre la piel que cubre la superficie del epicóndilo medial o epitróclea. Cúbito y radio. El cúbito se encuentra localizado en la región medial del antebrazo y es más largo que el radio. En el extremo proximal del cúbito puede observarse el olecranon, que forma la prominencia del codo. Junto al olecranon, el hueso presenta una proyección anterior denominada apófisis coronoides que recibe la tróclea del húmero.
La escotadura troclear es una gran área curvada entre el olecranon y la apófisis coronoides, que forma parte de la articulación del codo. La cara lateral de la apófisis coronoides presenta una depresión, la escotadura radial, que se articula con la cabeza del radio. Debajo de la apófisis coronoides se encuentra la tuberosidad del cúbito, donde se inserta el bíceps braquial. El extremo distal del cúbito está formado por la cabeza, que está separada de la muñeca por un disco fibrocartilaginoso. En la parte posterior del extremo distal del cúbito se observa una pequeña apófisis estiloides. Esta actúa como sitio de inserción para el ligamento colateral de la muñeca. El radio se encuentra en la región lateral del antebrazo. Su extremo proximal presenta una cabeza con forma de disco que se articula con el capítulo del húmero y con la escotadura radial del cúbito. Por debajo de la cabeza hay una región más estrecha, el cuello. Por debajo de este, hacia el extremo medial del hueso, se observa un área rugosa denominada tuberosidad del radio, punto de inserción para los tendones del músculo bíceps braquial. El cuerpo del radio se ensancha distalmente hasta formar una apófisis estiloides en la porción lateral del hueso, que puede palparse cerca del pulgar. La apófisis estiloides actúa como punto de inserción tanto para el músculo braquiorradial como para el ligamento colateral radial de la muñeca. El cúbito y el radio forman, junto al húmero, la articulación del codo. Esta es una articulación doble formada por la cabeza del radio, que articula con el cóndilo humeral, y por la escotadura troclear del cúbito, que articula con la tróclea del húmero. El cúbito y el radio están conectados en tres sitios. En primer lugar, a través de un tejido fibroso conectivo, ancho y plano, denominado membrana interósea, que une los bordes de ambos huesos. Esta membrana actúa además como sitio de inserción para algunos de los tendones de los músculos esqueléticos más profundos del antebrazo. En sus extremos distal y proximal, el cúbito y el radio se articulan directamente. Proximalmente, la cabeza del radio se articula con la escotadura radial del cúbito, una depresión lateral e inferior a la escotadura troclear. Esta articulación es la articulación radiocubital proximal. Distalmente, la cabeza del cúbito se articula con la escotadura cubital del radio. Esta es la articulación radiocubital distal. Por último, el extremo distal del radio se articula con tres huesos de la muñeca: el semilunar, el escafoides y el trapecio, para formar la articulación radiocarpiana. Carpianos, metacarpianos y falanges. El carpo es la región proximal de la mano y se encuentra formada por 8 pequeños huesos, denominados carpianos, unidos entre sí a través de diversos ligamentos. Las articulaciones entre los huesos carpianos se denominan intercarpianas. Los huesos carpianos se disponen en 2 filas de 4 huesos cada una. Sus nombres reflejan su forma. En la fila proximal se encuentran, de lateral a medial, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme pulgar, de lateral a medial. Sus bases se articulan con los huesos de la fila distal del carpo, formando las articulaciones carpometacarpianas. Sus cabezas se unen a las falanges praxamals, formando las articulaciones metacarpofalángicas. Las cabezas de los metacarpianos se pueden observar fácilmente en un puño cerrado. Las falanges, huesos de los dedos, conforman la parte distal de la mano. Hay 14 falanges en cada mano, y, al igual que los huesos metacarpianos, se enumeran de primera a quinta, comenzando por el pulgar, de lateral a medial. Cada hueso del dedo se denomina falange. Cada una presenta una base proximal, un cuerpo intermedio y una cabeza distal. El pulgar consta de 2 falanges, mientras que los 4 dedos restantes presentan 3 falanges cada uno. Partiendo desde el pulgar hacia la región lateral, los dedos se denominan índice, medio, anular y meñique. La primera fila de falanges, o fila proximal, se articula con los huesos del metacarpo y con la segunda fila de falanges. La segunda fila de falanges, o fila media, se articula con la primera y con la tercera filas. La tercera es barra inversa a fila distal. Las articulaciones entre las falanges se denominan interfalángicas. Cintura pelviana.
La cintura pelviana consta de dos huesos de la cadera o coxales. Los dos huesos coxales se unen por delante a través de la sínfisis del pubis. Por detrás se unen al sacro y forman la articulación sacroiliaca. Este anillo completo formado por los huesos coxales, la sínfisis del pubis y el sacro forman la pelvis ósea. Esta provee un soporte sólido y estable a la columna vertebral y a los órganos de la pelvis. Además, la cintura de la pelvis ósea conecta el esqueleto axial con los huesos del miembro inferior. Cada uno de los huesos coxales está formado, en el recién nacido, por tres huesos separados por cartílago, la porción superior es el ilion, la inferior y anterior es el pubis, y la inferior y posterior es el isquion. Hacia los 23 años estos huesos terminan de fusionarse. A pesar de funcionar como una unidad, los anatomistas generalmente estudian los tres huesos por separado. Ilion. El ilion es el más grande de los componentes del hueso coxal, está formado por un ala superior y un cuerpo inferior. El cuerpo ayuda a conformar el acetábulo, cavidad donde se articula la cabeza del fémur. La cresta ilíaca, el borde superior de la ilion, termina hacia adelante presentando una saliente, la espina ilíaca anterior superior. Por debajo de esta se encuentra la espina ilíaca anterior inferior. De la misma manera, el ángulo posterior de la cresta ilíaca presenta la espina ilíaca. Los hematomas en la espina ilíaca anterior superior y tejidos blandos son típicos de los deportes de contacto. Debajo de la espina ilíaca anterosuperior se observa la espina ilíaca posterior inferior. Las espinas sirven como sitio de inserción a numerosos tendones de músculos del tronco, la cadera y los muslos. Por debajo de la espina ilíaca posterior inferior, la escotadura ciática mayor permite el pasaje del nervio ciático, el nervio más largo del cuerpo. La cara interna de la ilion presenta una porción cóncava, la fosa ilíaca, sitio de inserción para los tendones de los músculos ilíacos. Posterior a la fosa ilíaca se encuentran la tuberosidad de la ilion, donde se fija el ligamento sacroilíaco y la cara auricular, que junto al sacro forma la articulación sacroilíaca. Proyectándose en sentido anterior e inferior desde la cara auricular se encuentra la línea arcuata redonda. La cara externa de la ilion presenta otras tres marcas llamativas denominadas líneas glúteas anterior, posterior e inferior, entre las que se insertan los tendones de los músculos glúteos. Isquion. El isquion comprende la porción inferior y posterior del hueso coxal, está compuesto por el cuerpo, superior, y la rama, inferior, que se fusiona con el pubis. Los accidentes del isquion incluyen la prominente espina ciática, la escotadura ciática menor por debajo de la espina ciática, y una tuberosidad isquiática rugosa y engrosada. Esta tuberosidad prominente puede lastimar el muslo de una persona cuando uno se sienta sobre su regazo. En su conjunto, el ramo del isquion y el pubis rodean el foramen obturador, el mayor foramen del esqueleto. Este es atravesado por vasos sanguíneos y nervios, y el resto se encuentra casi completamente cubierto por la membrana obturatriz. Pubis. El pubis se encuentra en la parte inferior y anterior del hueso coxal. Se divide en dos ramas, superior e inferior, unidas por el cuerpo. El borde anterior del cuerpo del pubis se denomina cresta del pubis y su extremo lateral presenta una proyección denominada espina púbica. Esta espina es el inicio de una línea elevada, la cresta pectínea, que se extiende en sentido superolateral a lo largo de la rama superior para continuarse con la línea arqueada de la ilion. Estas líneas, como se verá en breve, son referencias importantes para distinguir entre las porciones superior e inferior de la pelvis ósea. La sínfisis del pubis es la articulación de los dos huesos coxales. Está formada por un disco fibrocartilaginoso. Por debajo de esta unión, las ramas inferiores de los dos huesos pubianos convergen formando el arco del pubis. Durante las últimas etapas del embarazo, la hormona relaxina aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis y facilita el parto. La debilidad de la articulación, junto con el desplazamiento del centro de gravedad producida por el útero agrandado, provocan además cambios en el andar durante el embarazo. El acetábulo es una fosa profunda formada por el ilion,
el isquion y el pubis. Funciona como un receptáculo que aloja la cabeza redondeada del fémur. La unión de ambos, el acetábulo y la cabeza del fémur, forma la articulación de la cadera. La porción inferior del acetábulo es una indentación profunda, la escotadura acetabular. Este es atravesado por vasos sanguíneos y nervios, y permite la inserción a diversos ligamentos del fémur, entre ellos al ligamento de la cabeza del fémur. Pelvis mayor y pelvis menor. La pelvis ósea se divide en una porción superior y una inferior a través del límite marcado por la línea terminal. Esta puede trazarse siguiendo los accidentes de las diferentes porciones de ambos huesos coxales, que forman el contorno de un plano oblicuo. Comienza por detrás en el promontorio del sacro en el hueso sacro y continúa hacia afuera y abajo por la línea arcuata de la ilion. Sigue hacia abajo por la eminencia iliopúbica y la cresta pectínea. Finalmente, se dirige hacia adelante por la porción superior de la sínfisis del pubis. Estos puntos forman todos juntos un plano oblicuo que es más alto por detrás que por adelante. La circunferencia que rodea este plano es el anillo pelviano. La porción de la pelvis ósea superior al estrecho superior se conoce como pelvis mayor o pelvis falsa. Se encuentra delimitada por la porción lumbar de la columna vertebral por detrás, por la porción superior de los huesos coxales hacia lateral y por la pared abdominal hacia adelante. El espacio comprendido por la pelvis mayor es parte del abdomen, no contiene órganos pélvicos, excepto por la vejiga urinaria y por el útero durante el embarazo. La porción de la pelvis ósea inferior al anillo pelviano se denomina pelvis menor o pelvis verdadera. Se encuentra delimitada por el sacro y el coxis por detrás, por las porciones inferiores de los isquiones e ilions lateralmente y por el pubis por delante. La pelvis menor rodea la cavidad pelviana. La apertura superior de la pelvis menor, circunscripta por el anillo pélvico, se denomina estrecho superior, la apertura inferior de la pelvis menor es el estrecho inferior. El eje de la pelvis es una línea imaginaria que atraviesa la pelvis menor desde el centro del plano del estrecho superior hasta el centro del plano del estrecho inferior. Es la vía por donde pasa la cabeza del bebé a medida que desciende por la pelvis durante el parto. Miembro o extremidad inferior. Cada miembro inferior presenta 30 huesos en 4 sitios: 1, el fémur en el muslo; 2, la rótula; 3, la tibia y el peroné en la pierna; y 4, los 7 tarsianos del tarso, tobillo, los 5 metatarsianos en el metatarso y las 14 falanges en el pie. Fémur. El fémur, el hueso del muslo, es el más largo, más pesado y más resistente de todos los huesos del cuerpo. Su extremo proximal se articula con el acetábulo formando la articulación de la cadera. Su extremo distal se articula con la tibia y la rótula. El cuerpo del fémur se inclina hacia medial, por lo que las rodillas se encuentran cerca de la línea media del cuerpo. La inclinación es mayor en las mujeres ya que su pelvis es más ancha. El extremo proximal del fémur tiene la forma de una cabeza redondeada, que se articula con el acetábulo del hueso coxal, formando la articulación de la cadera del ligamento redondo. Este ligamento conecta la cabeza del fémur con el acetábulo. El cuello del fémur es una zona de constricción distal a la cabeza. En la fractura de cadera se ve comprometido más frecuentemente el cuello del fémur que el hueso coxal. El trocánter mayor y el trocánter menor son proyecciones surgidas de la zona de unión del cuello con el cuerpo y actúan como sitio de inserción para diferentes tendones de músculos del muslo y de la región glútea. El trocánter mayor puede palparse y verse por delante de la depresión en los costados de la cadera. Es un punto de referencia utilizado para localizar el sitio para las inyecciones intramasculares en la superficie lateral del muslo. El trocánter menor es inferior y medial al trocánter mayor. En la porción anterior comprendida entre los dos trocánteres se encuentra la angosta línea intertroca antérica. En la región posterior comprendida entre los dos trocánteres se ve la cresta intertrocantérica. Por debajo a la cresta intertrocantérica, en la superficie posterior del cuerpo del fémur, se ve una cresta denominada tuberosidad glútea. Se funde hacia abajo con la línea áspera. En ambas se insertan tendones de diferentes músculos del muslo.
El extremo inferior del fémur contiene al cóndilo medial y al cóndilo lateral. Estos se articulan con los cóndilos medial y lateral de la tibia. Por encima de los cóndilos se encuentran los epicóndilos medial y lateral, en los que se insertan ligamentos de la rodilla. Entre los cóndilos, en la parte posterior del extremo del fémur, se encuentra un área deprimida, la fosa intercóndua. La carilla rotuliana se localiza entre ambos cóndilos, en la porción anterior. La rótula es un hueso pequeño, triangular y aplanado, situado en la parte anterior de la rodilla. El ancho borde superior de este hueso sesamoideo, que se desarrolla a partir del tendón del músculo cuádriceps femoral, se llama base, el angostado extremo inferior se denomina vértice. La cara posterior del hueso presenta dos carillas articulares, una para el cóndilo medial del fémur y otra para el cóndilo lateral. El ligamento rotuliano une la rótula a la tuberosidad de la tibia. La articulación femororotuliana, entre la cara posterior de la rótula y la cara rotuliana del fémur, es el componente intermedio de la articulación tibiofemoral. La rótula mejora la acción de palanca por parte del tendón del músculo cuádriceps femoral, mantiene la posición del tendón cuando la rodilla se encuentra flexionada y protege a la rodilla. Tibia y peroné. La tibia o hueso de la canilla es el más largo, el medial y el que soporta el peso de los dos huesos de la pierna. La tibia se articula por su extremo proximal con el fémur y con el peroné y por su extremo distal con el peroné y con el astrágalo del tobillo. La tibia y el peroné, así como el cúbito y el radio, están unidos por una membrana interósea. El extremo proximal lateral de la tibia presenta un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Estos se articulan con los cóndilos del fémur para formar las articulaciones tibiofemorales. La superficie inferior del cóndilo lateral se articula con la cabeza del peroné. Los cóndilos levemente cóncavos se encuentran separados por una proyección ascendente, la eminencia intercondílea. La tuberosidad tibial en el borde anterior es el sitio de inserción del ligamento rotuliano. La tuberosidad tibial se continúa hacia abajo a través de un borde afilado, que puede sentirse por debajo de la piel, denominado borde anterior, también conocido como espinilla o canilla. La superficie medial del extremo distal de la tibia presenta el maléolo interno. Este se articula con el astrágalo en el tobillo y juntos forman una prominencia que puede palparse en la cara medial del tobillo. La escotadura peroneal, se articula con el extremo distal del peroné formando la articulación tibioperonea distal. De todos los huesos largos del cuerpo, la tibia es el que se fractura con mayor reiteración y, además, es el que presenta con mayor frecuencia fractura expuesta. El peroné es paralelo y lateral a la tibia, pero es considerablemente más pequeño. La cabeza del peroné, su extremo proximal, se articula con la superficie inferior del cóndilo lateral de la tibia por debajo del nivel de la rodilla, formando la articulación tibioperonea proximal. El extremo distal presenta forma de punta de flecha y presenta una proyección llamada maléolo externo que se articula con el astrágalo del tobillo. Entre ambos forman la prominencia en la superficie lateral del tobillo. Como se ha dicho anteriormente, el peroné también se articula con la escotadura peroneal de la tibia, formando la articulación tibioperonea distal. Huesos del tarso, metatarsianos y falanges. El tarso es la región proximal del pie y está compuesto por los 7 huesos tarsianos. Estos incluyen al astrágalo y al calcáneo, en la parte posterior del pie. El calcáneo es el más grande y fuerte de los huesos del pie. Los huesos tarsianos anteriores son el navicular escafoides, 3 huesos cuneiformes, denominadas cuñas tercera, segunda y primera, y el hueso cuboides. Las articulaciones entre los huesos del tarso se denominan intertarsianas. El astrágalo, el más superior de los huesos del tarso, es el único hueso del pie que se articula con la tibia y el peroné. Se articula por un lado con el maléolo interno de la tibia y por el otro con el maléolo externo del peroné. Estas uniones forman la articulación tibioastragalina. Al caminar, el astrágalo transmite aproximadamente la mitad del peso del cuerpo al calcáneo, el resto se distribuye entre los otros huesos del tarso. El metatarso,
la región intermedia del pie, se encuentra conformada por los 5 huesos metatarsianos que se enumeran de I a V, de medial a lateral. Como los metacarpianos en la palma de la mano, cada metatarsiano presenta una base proximal, un cuerpo intermedio y una cabeza distal. Los metatarsianos se articulan proximalmente con las 3 cuñas y con el hueso cuboides, conformando la articulación tarsometatarsiana. Distalmente, se articulan con las falanges praxamals para formar las articulaciones metalarsofalángicas. El primer metatarsiano es más grueso que el resto ya que soporta mayor peso. Las falanges comprenden la porción distal del pie y recuerdan a las de las manos, tanto por su número como por su disposición. Los dedos del pie se numeran de I a V comenzando por el dedo gordo, de medial a lateral. Cada falange presenta una base proximal, un cuerpo intermedio y una cabeza distal. El primer dedo o dedo gordo presenta 2 falanges grandes y gruesas, denominadas distal y proximal. Los otros 4 dedos del pie presentan 3 falanges cada uno, proximal, media y distal. Las articulaciones entre las falanges del pie se denominan, como las de la mano, interfalángicas. Arcos del pie. Los huesos del pie se disponen de forma tal que conforman 2 armazones que mantienen en su posición gracias a la acción de lisa y tendones. Estos arcos permiten que el pie soporte el peso del cuerpo, brindando una distribución ideal del peso corporal sobre los tejidos blandos y duros del pie, y facilitando la acción de palanca al caminar. Los arcos no son estáticos, ceden frente al peso y vuelven a su posición original cuando el peso es retirado y de este modo almacenan energía para el siguiente paso y ayudan a absorber los choques. En general, los arcos se desarrollan por completo hacia los 12 o 13 años. El arco longitudinal presenta 2 partes, ambas formadas por huesos del tarso y del metatarso dispuestos en forma de arco desde la región anterior a la posterior del pie. La porción medial del arco longitudinal, que comienza en el calcáneo, se eleva por el astrágalo y luego desciende a través del hueso navicular, de las 3 cuñas y de la cabeza de los 3 metatarsianos medials. La porción lateral del arco longitudinal también comienza en el calcáneo. Asciende por el cuboides y desciende por la cabeza de los 2 metatarsianos laterales. La porción medial del arco longitudinal se encuentra tan elevada que la parte medial del pie entre el talón y el punto de apoyo anterior no toca el piso al caminar sobre una superficie dura. El arco transverso atraviesa el pie de medial a lateral y está formado por el navicular, las 3 cuñas y la base de los 5 metatarsianos. Como se mencionó, una de las funciones de los arcos es la de distribuir el peso del cuerpo sobre los tejidos blandos y duros del pie. Normalmente los metatarsianos soportan el 40% del peso del cuerpo, y el talón el 60%. El punto de apoyo anterior del pie es la porción de la planta del pie correspondiente a la cabeza de los metatarsianos. Sin embargo, cuando una persona usa tacos la distribución del peso varía de manera que el punto de apoyo anterior puede soportar hasta un 80% y el talón soporta el 20% restante. A raíz de esto, las almohadillas gruesas del punto de apoyo anterior del pie se lesionan, provocan dolor en las articulaciones y pueden llegar a producir cambios estructurales en los huesos del pie.